patología pulpar y vamos a terminar patología pulpar y periodontal. Hemos estado hablando de pulpitis reversible y pulpitis irreversible, sintomática y asintomática. Luego de esto nos corresponde ver pulpitis hiperclásica. Ahora, esta pulpitis hiperclásica, como nosotros podemos visualizar aquí, es un crecimiento granulomatoso de la parte interna de la cámara pulpar. Esto crece cuando la pieza dentaria está sumamente cavitada, hay un compromiso obviamente pulpar, entonces hay una reacción del tejido granulomatoso de la parte interna de la pieza dentaria. La pulpa se pone fibrosa, altamente sangra solamente al contacto, pero es sin dolor, no le molesta al paciente. Generalmente es en tallas extensas a nivel de la cámara y generalmente en pacientes jóvenes. Esto se produce acá un tejido de granulación y realmente está irritado, está inflamado y más que nada sangra al contacto. El pólipo contiene pocas fibras nerviosas, por lo que es relativamente insensible al tacto. O sea, sí, al tacto no hay dolor en el paciente, pero sí, cuando nosotros presionamos vamos a ver que va a sangrar. Es asintomático. A pesar de que se ve aparatoso, al paciente no le duele, no le va a molestar. En la clínica se observa esta masa pulpar roja que llena la cámara pulpar y se extiende toda la cavidad cariosa. Es menos sensible que el tejido pulpar normal y más sensible que el tejido gingival. O sea, si nosotros tocáramos directamente la pulpa, el paciente lo dolería, pero aquí nosotros podemos presionar y no le va a molestar. El corte de este tejido no produce dolor, pero la presión puede generar un dolor a la zona apical. Y lo que sí sangra bastante, por eso es que cuando nosotros lo cortamos vamos a colocar anestesia alrededor para evitar ese sangrado excesivo que produzca un poco de isquemia para poder hacer un tratamiento de conducto, porque en estos casos se requiere un tratamiento de conducto, pero obviamente no lo podemos hacer a través del pólipo. Entonces hay que anestesiar el pólipo, obviamente si se requiere también se anestesiará las zonas contiguas, pero más que nada alrededor del pólipo para poder producir isquemia y cuando se corte con el bisturí no haya un sangrado, digamos, tan profuso que nos impida ver correctamente. A las pruebas térmicas eléctricas pueden ser normales, podría ser normal. No se aprecian signos radiográficos periapicales antes de iniciar el tratamiento de conducto. O sea, aparentemente a la radiografía estaría normal. Otra patología de la pulpa es la necrosis. La necrosis es la muerte ya de la pulpa. Generalmente se caracteriza porque el paciente viene con el diente oscurecido, el diente ha cambiado de color, se ve ligeramente oscuro, no se nota mucho, acá se nota más, se ve medio marrón el diente. En estos casos hay una muerte de la pulpa que puede ser total o puede ser parcial y adelante, y depende qué es lo que está involucrado realmente, qué parte está involucrada. En casos de traumatismo, la pulpa es destruida antes de que se desarrolle la reacción inflamatoria y como resultado se produce un infarto isquémico que origina una gangrena seca interna y por eso el cambio de color de la pieza dentaria. En esos casos el paciente no tiene sintomatología cuando ya está en una necrosis completa la pieza dentaria. En piezas anteriores a un traumatismo podría ocurrir eso y que se quede en necrosis. En una molar a veces puede entrar en necrosis uno de los conductos y no todos, entonces puede que todavía haya sensibilidad en alguna parte en el caso de las molares. La necrosis es la evolución de una pulpitis irreversible no tratada. Cuando el paciente empieza con su pulpitis, hay una inflamación de la pulpa, es irreversible, hay que hacer tratamiento, pero no se lo hace. Va a ir evolucionando hasta que va a ingresar todas las bacterias a lo largo de todo el conducto y van a generar esta necrosis en la pieza dentaria. Otro aspecto puede ser una lesión traumática.
un golpe que haya sufrido el sujeto, entonces también va a originar este sangrado interno de la pulpa con la consecuente cambio de color. Y lo vemos así, ¿no? El paciente llega así, con un diente oscurecido, medio amarillo, medio marrón, a comparación del diente contiguo. Es una característica, un signo característico de que esa pieza dentaria está en necrosis. A la clínica no existen síntomas, porque ya hay una necrosis de la pulpa. Las fibras sensoriales de la pulpa están destruidas, las pruebas de dentalidad no dan respuesta. Sin embargo, se puede originar dolor en tejidos perirradiculares, en la zona del periápice, realmente en la zona periodontal podría haber algún tipo de molestia en el paciente. Cuando la necrosis es parcial pueden existir varios síntomas. Efectivamente, en una molar que tiene 3 conductos generalmente puede que se necrose un paquete de uno de los conductos y los otros van a ser vitales. En ese sentido, entonces, va a responder a algunos estímulos térmicos y ahí es un poco que entra la duda en ese diagnóstico diferencial porque el paciente presenta sensibilidad, pero no es de toda la pieza, sino que algunas ya están en proceso de necrosis, algunos de los conductos y otros no. Generalmente se presenta decoloración del diente. El acceso a la cámara es indoloro y cuando ingresamos, el olor es característico, hay un olor fuerte, feo realmente del conducto radicular, porque es una zona que está llena de bacterias. Obviamente acá el tratamiento es la endodoncia, no queda otra cosa que hacer que una endodoncia. Con respecto a lo que es la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia, la Asociación Americana de Endodoncia nos indica este tipo de lesiones que están debidamente catalogadas y cuando ustedes estén en internado, por ejemplo, hay una clasificación que usan los hospitales, que es el CIE-10, y ahí está de acuerdo a esta clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia. La Asociación Americana de Endodoncia indica que nosotros podríamos tener una pulpa normal, libre de síntomas, positivo a las pruebas de sensibilidad, sin ningún tipo de alteración periapical y hablamos de una pulpa con características normales. Podría haber una pulpitis reversible. El diagnóstico clínico se basa en ciertos hallazgos en que el paciente, recuerden, dijimos, cuando tenemos una pulpitis reversible, el dolor aparece ante el estímulo, se retira el estímulo y desaparece el dolor. No es espontáneo, no es continuo, entonces solamente es transitorio, leve o moderado, generalmente al frío, al calor, a veces al dulce. En esos momentos nada más duele la pieza dental, es una pulpitis irreversible, que con una obturación que ustedes realicen se puede solucionar. A las pruebas, por sensibilidad, vamos a ver que reacciona, porque hay una pulpa vital todavía. Y puede verse obturaciones fracturadas, desadaptadas, algunas obturaciones a lo mejor anteriores que no han sido bien adheridas. Entonces, el paciente cuando toma algo frío, le duele, pero pasa el estímulo y le pasó el dolor, ¿no? Entonces es una pulpitis reversible. Esta que va a requerir un cambio de obturación, nada más, no requiere un tratamiento de conducto. Radiográficamente no hay cambios. La pulpitis irreversible sintomática. La pulpitis irreversible sintomática, el diagnóstico clínico se hace en base a los hallazgos subjetivos. ¿Qué es eso? El dolor. Básicamente el dolor es una característica fundamental para que nosotros podamos dar un diagnóstico. En la pulpitis irreversible sintomática, el paciente tiene dolor a los cambios térmicos. A diferencia de la pulpitis reversible, el dolor persiste. Recuerden que hablamos de las fibras A nocioceptives y la fibra C. Las A se quedarán en la parte aguda y las C que van a mantenerse en el tiempo. En este caso, en irreversible sintomática, el paciente al cambio térmico le duele, pero el dolor primero es agudo y luego continúa, sigue manifestando. Puede haber también un dolor referido espontáneo de moderado a severo. Y ese también es un problema, hay que tenerlo muy claro, porque a veces el paciente tiene afectada, por decir, la premolar superior y le duele en la molar inferior. O está afectada la premolar superior y le duele la zona posterior, en tercera molar o la zona cercana al oído. Entonces, el dolor referido es una característica también de que ya hay una pulpitis irreversible. Y el problema es cuando el paciente nos asegura que no le duele ese diente sino otro,
y hay que hacer las pruebas térmicas y hay que analizar bien y ver bien la radiología para poder identificar la pieza dentaria con la sintomatología. Igualmente, en la pulpitis irreversible el dolor es espontáneo, el paciente le duele de la nada. Dice, el paciente cuenta, estaba viendo televisión y de la nada empezó a doler, y había comido, dolor espontáneo. Dolor que disminuye con el frío y aumenta con el calor. Muchas veces, ese tipo de pacientes con pulpitis irreversible se ponen algo helado y les calma, pero cuando toman algo caliente les molesta más. También es distinto con la pulpitis irreversible. Pruebas de sensibilidad positivas a las térmicas y a las eléctricas. El dolor permanece después de retirada del estímulo, lo que les decía en una pulpitis irreversible. Choca a lo mejor el frío o el calor, más que nada el calor, y el paciente le queda ahí el dolor. O sea, primero es agudo y luego baja, pero persiste la molestia. Hay dolor a la percusión y puede presentar caries. Radiográficamente puede haber un engrosamiento del ligamento periodontal. Si es que ya está en una fase avanzada del proceso, va a haber un engrosamiento, pero si está en una fase inicial no se va a percatar ningún cambio en la zona del ligamento periodontal, ni tampoco se va a observar una imagen de lesión en el periápice, pero sí se puede ver caries profundas, restauraciones profundas en las imágenes radiográficas. La pulpitis irreversible asintomática, ¿no? También va a depender de los hallazgos subjetivos. No hay síntomas clínicos. La inflamación es producida por caries o trauma. El paciente viene y dice, no me duele, pero nosotros vemos, wow, ¿cómo no le duele? Si tiene una cavidad inmensa o está completamente rota la operación y está filtrando, entonces le decimos, pero no le dolió, no me duele. Generalmente esta pulpitis irreversible asintomática no presenta, como su nombre lo indica, no presenta síntomas. Pero ¿qué ocurre? Pasa que hay una exposición pulpar por caries, fractura coronal, está amplio y obviamente uno lo ve y dice, esto requiere un tratamiento, definitivamente esto requiere un tratamiento. No le molesta al paciente generalmente porque está expuesto, porque la caries está abierta, porque la operación está rota y está saliendo el exudado por esa zona. No hay un depósito de bacterias, sino que está emanando hacia afuera. Por eso generalmente no le molesta y se vuelve sintomática. Entra a un estado de cronicidad de esa caries que se ha producido. A las pruebas de sensibilidad puede ser a veces retardada, pero generalmente positiva. No hay alteración periapical, puede haber un engrosamiento del periodonto y en la zona de la corona generalmente percibimos una obturación profunda, una caries profunda, una fractura, puede ser un traumatismo, ¿no? Lo que podemos nosotros observar a nivel de lo que es la imagen radiográfica. En cuanto a la necrosis pulpar, dijimos hace un ratito, el diagnóstico clínico indica muerte pulpar. Usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad. No hay ninguna sintomatología, no hay nada y hay una necrosis de toda la pulpa. Entonces no va a responder a las pruebas. Puede haber unos falsos positivos en dientes multirradiculares. Como les digo, puede que los 3 conductos, 1 o 2 estén en necrosis y uno esté vital. Entonces puede que haya respuesta en esos casos. Y hay que identificar cuando se va haciendo la apertura cuál realmente es el que está vital y cuáles están o cuál está en necrosis. Generalmente en la necrosis pulpar hay un cambio en la corona, generalmente. Puede ser medio marrón, como hemos visto, medio a veces entre morado, un poco gris, pero hay un cambio, algunos dicen verdoso, hay un cambio de color en el nivel de la corona y eso ha sido progresivo, ha ido transcurriendo, no es que de la noche a la mañana se pone oscuro, salvo que sea un traumatismo, salvo que el paciente haya tenido un traumatismo fuerte, un choque, un golpe. En esos casos el cambio de color puede ser inmediato. Puede presentar movilidad y dolor a la percusión y puede encontrarse el conducto abierto a la cavidad también. Hay un ligero engrosamiento del espacio periodontal, radiolucidez de la corona puede ser compatible con caries y radiopacidad compatible con restauraciones profundas en algunos casos, porque dijimos que la necrosis es una evolución de una pulpitis irreversible. Una pulpitis irreversible que no ha sido tratada evoluciona a una necrosis pulpar. O la necrosis pulpar puede ser producto de un golpe, de un accidente.
La Asociación Americana de Endodoncia incluye estos dos términos para lo que es diagnóstico. Diente previamente tratado. Diagnóstico clínico indicando que el diente ha sido endodónticamente tratado. O sea, puede ser que llegue a la consulta un paciente que ha tenido un tratamiento conducto, pero no está bien. Quedó corto, a lo mejor hay una falsaría, a lo mejor el instrumento roto, entonces, y requiere un tratamiento. Cuando llega así al hospital, esto tiene un código, el CIE-10, y se considera diente previamente tratado. Generalmente no existen cambios en los tejidos de soporte y el conducto radicular obturado en calidad y longitud puede estar diverso. Puede que esté bien, puede que no esté bien, ¿no? Entonces eso lleva a ser criterio del clínico evaluado. Y diente previamente iniciado. El diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido previamente iniciado con una pulpectomía o pulpotomía, no existen cambios en los tejidos de soporte y se quedó ahí. Entonces, puede que llegue al hospital o a la clínica el diente fracturado, decimos nosotros, el diente le iniciaron el endodosia, pero ahí quedó, no continuaron el endodosia. Entonces, en esos casos, obviamente en el hospital, en la clínica, se va a continuar con ese tratamiento. Y el diagnóstico es diente previamente iniciado, porque no sabemos realmente con qué diagnóstico inicial viene el paciente. El paciente, vemos a la imagen radiográfica y el paciente nos indica, de empezar una endodosia, no retorné a la consulta, nunca me la terminaron. Entonces viene a hacerse el tratamiento. Y estos son los términos que nosotros vamos a encontrar, estos que hemos comentado, de la Asociación Americana de Endodoncia. No sé si hubiera preguntas hasta ahí, dudas.